Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos a empezar alabando a Dios con el himno En Jesucristo se halla la paz. Que sea además de nuestra alabanza, nuestra confesión. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulce solar, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma a veces desfallece, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Cristo es guía de mi vida, ya no hay nada que temer, nunca puedo yo dudarle, pues me sabe defender. Paz, consuelo y vida eterna, por la fe yo tengo en él, y con él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel, y con él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel. Cristo es guía de mi vida, libre estoy de todo afán. En las pruebas me da gracia, es de mi alma el vivo pan. Si de sed estoy sufriendo, si mi paso lento va, Él prepara fuente viva que mi ser refrescará. Él prepara fuente viva que mi ser refrescará. Cristo es guía de mi vida, oh qué plenitud de amor. En su hogar celeste ofrece dar descanso al Salvador.
Cuando de este mundo parta, viviré con él, yo sé. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. La palabra de esta semana que debe ser editada en nuestras vidas, la podemos encontrar en Génesis 39, del 1 al 6. Muy bien. Vamos a leerla todos juntos. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que la habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Amén. Muy bien, la palabra de esta semana es: restaura la imagen de Dios en tu vida. La verdad que podemos ver cómo Dios continuamente bendijo a José. Y dice la palabra de Dios, tal cual hemos leído, que Dios continuamente le hacía prosperar. Y Potifar, que era un no creyente, como veía que Dios estaba con él y todo prosperaba, todo lo que encargaba lo hacía prosperar, le encargó realmente pues toda su casa. Y realmente recibió una gran bendición. Os bendigo para que este testimonio de la vida de José sea vuestro testimonio. Desde un principio, Dios, cuando os llamó, y cada uno de nosotros hemos venido en medio de de las situaciones diferentes, pero desde un principio Dios nos llamó con un plan, con un objetivo. Os llamó por una razón. Desde que nos creó a imagen y semejanza de Dios, nos creó como su iglesia para mirar a las 237 naciones, para hacer la sanidad y la cumbre. Esta es una bendición que Dios ha dado al creyente, al Hijo de Dios. Desde un principio teníamos autoridad para gobernar la tierra, para sojuzgarla. Nos bendijo de esa forma Dios. Pero ¿qué ocurre? Que después del acontecimiento de Génesis 3, el hombre perdió esta bendición. Perdió su identidad, perdió la imagen de Dios en su vida. Empezó a vivir de una forma por la cual, de una forma por la cual el hombre no había sido creado. Por eso Dios envió a Jesucristo. Por eso Dios se hizo hombre y vino a esta tierra a través de la Virgen. ¿Por qué? Para el problema de Génesis 3, Dios enseguida dio una respuesta. Hablándole a la serpiente, le dijo: y te pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Ya estaba profetizando sobre el nacimiento de Cristo. No es la mujer en sí, que fue usada por Dios, sino la simiente de la mujer, aquella persona que nació de una virgen, solo de la simiente de la mujer. Pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Él vendrá y te aplastará la cabeza.
Estaba hablando ya de Cristo. Dios mismo vino a esta tierra con cuerpo de hombre para dar la solución al hombre. Él es Jesucristo. Por eso, si somos realmente la iglesia de Cristo, la iglesia que disfruta de Cristo, tenemos que hacer realmente la sanidad y la cumbre. Dios nos ha llamado para ello y nos ha bendecido. Es que la respuesta de Dios para el hombre no es otra cosa, es el Evangelio. Y ese Evangelio lo tenemos nosotros. Ese Evangelio lo disfrutamos nosotros, lo tiene la iglesia de Dios. Entonces, rápidamente tenemos que recuperar lo que es nuestro, porque ya otras organizaciones o incluso herejías lo usan, nos lo han robado. La nueva era, la masonería o cualquier otro tipo de herejía o organización utiliza herramientas ¿para qué? ¿Y qué están haciendo? La sanidad. A través de la globalización están llevando sus mensajes o ideologías a las 237 naciones, levantando a la élite. Eso es algo que Dios dio a la iglesia, pero que la iglesia ha perdido. ¿Por qué? Ha perdido la esencia, ha perdido la llave, Cristo. Cuando Cristo es proclamado, la oscuridad es quebrantada, el reino de Dios se establece y la obra de sanidad se levanta. Os bendigo para que seáis testigos de esta verdad. Dios nos ha llamado para ser testigos. De verdad que yo al veros, al conectarme con vosotros para dar culto, recibo mucha fuerza, porque os veo y de verdad que veo que Dios va a obrar grandemente a través de nosotros. No llevamos mucho tiempo, pero yo veo que es una reunión que Dios bendice continuamente. Y no importa las circunstancias, la situación, que yo esté en Corea, vosotros allí, o que cada uno esté en una región diferente, porque es verdad que estamos lejos unos de otros, no importa. José era esclavo, fue vendido como esclavo. Potifar lo compró un esclavo. Y Dios lo hizo prosperar continuamente. ¿Qué es lo que está diciendo? No importa la situación. No importa la circunstancia en la que te encuentres. Si Dios obra, todo es posible. Por eso la iglesia que tiene a Cristo y que disfruta de Cristo, tenemos que hacer el ministerio de la sanidad y la cumbre, restaurar esto. ¿Qué es eso de que la gente vaya a recibir sanidad a centros a través de la meditación trascendental o de la psicología sistémica, que esperen al ancestro que venga a enseñarle o al maestro? Otras organizaciones ya lo están haciendo, pero esto es algo que Dios ha dado a la iglesia. ¿Por qué? La iglesia conoce de Cristo y Cristo es la respuesta que Dios da al mundo. Por eso en el primer punto, para restaurar la imagen de Dios en nuestra vida, ¿qué es lo importante? Que empecemos a editar en nuestra vida la palabra. Edita tu vida con la palabra, con el Evangelio. ¿Qué significa esto? Esta es la corriente que Dios nos está dando últimamente los mensajes, por eso continuamente aparece. En cada palabra, cada mensaje que recibimos, ahí hay unos versículos bíblicos, ¿verdad? Los versículos es la palabra y el mensaje es lo que me dice la palabra. Nosotros tenemos que editar la palabra de Dios en nuestras vidas. Esto es muy importante. ¿Qué significa esto? Que la palabra en mi vida tiene que concordar, tienen que ser una. Mi pensamiento y el de Dios tiene que concordar. Mi deseo tiene que ser el deseo de Dios. Por eso es editar la palabra en mi vida, editar el Evangelio en mi vida. ¿Qué es esto? Que como fuera del Evangelio no hay respuesta, todo aquello que no es Evangelio, cortarlo y desecharlo. Cuanto antes lo hagas, antes vas a entrar dentro del plan de Dios y antes vas a descubrir lo que realmente Dios tiene para ti. Os bendigo para que lo disfrutéis de ello. Recibáis esta respuesta, es lo más importante.
Edita el Evangelio en tu vida. Este es el horario de la iglesia. Es el mensaje de Dios y el horario para vuestras vidas. Hoy, Dios, al escuchar la palabra, aunque no lo entienda todo, Dios, hoy edita el Evangelio en mi vida. Que un poco más pueda entender el Evangelio, que un poco más el Evangelio y yo sea uno. Que un poco más el corazón de Dios y mi corazón sea uno. El deseo, la dirección de Dios sea mi dirección. La visión de Dios sea mi visión. Dios, que hoy un poco más a través del culto pueda caminar hacia las 237 naciones, la sanidad y la cumbre. Orar de esta forma. ¿Cómo podemos editar el Evangelio en nuestra vida? A través de la oración a tiempo marcado. Lo hablé la semana pasada. Desafiad. Si no lo habéis hecho esta semana, aunque ya os lo dije, volver a intentarlo, no importa. ¿Qué es esto? Marcar un tiempo. Uno de vosotros, una hermana, pues me decía, ¿no?, que ha estado intentando hacer la oración a tiempo marcada. Y claro, que se ha puesto una alarma en el reloj 3 veces al día. Y como la alarma le suena en el reloj, mira, la oración a tiempo marcado. Pues le ha sido más fácil empezar a guardar esos tiempos, porque a veces pasaba el día tan ocupada que pues no se daría cuenta. Uy, pues mira, ya es la hora de dormir y está ocupado. Pues cada uno se busca sus estrategias. No es que tengan que ser justo 3. Si hacéis 5, mejor que 3. Si hay un día que estáis ocupados, si hay un tiempo que no lo podéis hacer, tampoco os sintáis mal por ello. ¿Qué es lo que quiero decir? Guardar ese tiempo marcado, y cuando oras en ese tiempo marcado, ¿qué es lo que hacemos? Que mi pensamiento y mis emociones puedan volver a la palabra. Es el tiempo donde paro todo y ¿qué miro? La palabra de Dios. Es el tiempo donde me olvido de la circunstancia que estoy sufriendo o de cuál es mi problema y digo, ¿qué es lo que dice la palabra, lo que me ha dicho la palabra esta semana? Ese tiempo de recordar. Esto es muy importante. Entonces, te das cuenta de que esos tiempos serán los tiempos que más felices te hacen. A mí me pasa. A veces la realidad no es la que yo quiero o deseo. A veces la realidad parece que es un poco adversa. Parece que sopla un poco de viento, que me tambaleo un poco. Pero el momento donde yo paro y tengo mi tiempo de oración, es mi tiempo de felicidad. Hoy he ido al culto de madrugada en mi iglesia. Y me he encontrado en el pasillo con otro pastor y me dice, uy, ¿qué haces aquí? Digo, ¿cómo que hago aquí? He venido a orar. ¿Y tú? Y dice, pues claro, he venido a orar. ¿Por qué? Porque es que de verdad que es una bendición poder orar. A mí me hace muy feliz. Y no penséis que me tiro horas orando. Simplemente el sentarme y el ponerme delante de Dios, el tener un tiempo en silencio, me hace feliz. ¿Por qué? La circunstancia, la situación parece que es adversa, pero cuando miro la palabra de Dios, es que me pongo contento. Porque puedo esperar muchas cosas de Él, porque puedo ver que realmente Él está obrando. Incluso tengo esperanza de qué respuesta Dios me va a dar. Si mira toda la adversidad que hay, ¿cómo Dios va a obrar? Es un tiempo que me hace muy feliz. Y es un tiempo totalmente necesario para mi vida. Yo lo he experimentado. Si en mi vida no hay oración, 100% el hombre, porque fue creado de esa forma, si no ora, se va a lo físico. Si el Hijo de Dios no tiene el tiempo de la oración, donde a través de la oración pues mira a Dios, mira la palabra, mira lo espiritual, 100% se va a lo físico. Y empezamos a caer. ¿Qué es lo que me falta? Lo que necesito. Que si el trabajo, que si mi salario, que si mi jefe, que si esta persona me hace la vida imposible, tal. A lo físico, continuamente. Que si esto me aburre o necesito tal o otro. Uno empieza a caer en ese tipo de cosas. Cuando empezamos a disfrutar de la oración a tiempo marcado, vais a encontrar que ese tiempo de 5 minutos, o aunque sea 1 minuto, es un tiempo que te va a traer felicidad. Para mí 1 minuto no es suficiente, me cuesta concentrarme, entrar en lo que es la oración. Pero cuando paso 2 o 3 minutos mirando o revisando mis notas de la palabra, ya ahí enseguida encuentro la oración que tenía que restaurar en mí. Y es que eso me cambia totalmente.
Han pasado 3 minutos, la situación es la misma, pero ¿quién ha cambiado? Yo. Eso es el poder de la oración. Es una gran bendición. Cuando empiezo a disfrutar de estos tiempos de felicidad, os vais a dar cuenta que lo que más os gusta es la oración. Entonces, ¿qué ocurre? Vais a empezar a disfrutar de la oración continua. De forma muy natural y automática, como estos tiempos marcados os hacen feliz, automáticamente vuestros pensamientos van a estar conectados con Dios en oración. ¿Qué es la oración continua? ¿Estar todo el día con los ojos cerrados orando? No. La oración continua es que mis pensamientos continuamente están dentro de la oración. Yo hay a veces que duermo y estoy orando. No sé si a alguno de vosotros os ha pasado. O que sueño y estoy orando. Hay a veces que me he despertado de un sueño y en el sueño yo soñaba que estaba preparando un mensaje y me he despertado a tomar notas porque he estado pensando en el mensaje que quería compartir. ¿Qué es eso? Oración continua. Mi pensamiento se vuelve oración. Yo he recibido un montón de respuestas a oraciones que ni siquiera me he puesto a orar en el nombre de Jesucristo. Simplemente lo he pensado y Dios ha obrado. Uy, esta persona yo creo que está llegando su horario para compartirle el Evangelio. Yo no he orado para que Dios abra su corazón, que no, simplemente lo he pensado y Dios obra. Con la oración, cuando empiezo a tomar en mi vida la oración continua, ¿qué empiezo a disfrutar? De la oración de las 24 horas. ¿Qué significa la oración de las 24 horas? ¿Es verdad? Soy feliz por el Evangelio. Aunque hay problemas, aunque a veces veo la iglesia o la época en la que vivimos y puedo caer en desánimo, incredulidad, pero es que cuando hago la oración y veo la palabra, Dios continuamente levanta mi fe. Por eso es muy importante la oración en la vida del creyente. Aún así, aunque la situación es verdad que es un poco adversa, aún así soy la persona que Dios está usando para la evangelización del mundo. Y yo me sorprendo continuamente. Yo vine a Corea y no sabía ni hablar inglés. Y Dios me usa continuamente predicando en inglés y veo que la gente acepta a Jesucristo. Veo que la gente quiere seguir escuchando la palabra. Les comparto la palabra en inglés con muchos fallos gramaticales y todo. Porque mi inglés es de Seúl. Y Dios obra. Entonces puedo dar de verdad gracias a Dios. Que la palabra de Dios se esté editando en vuestras vidas es lo más importante en el día de hoy. Y es la mayor bendición. En la vida de José, cuando él era pequeño, cuando nació, su madre le compartió continuamente el Evangelio. Dice la palabra de Dios que sus hermanos trabajaban mucho, pero que él era como el hermano mimado y siempre estaba con su madre. Le cuidaba, su padre le ponía ropas especiales, claro, todos con zapatillas viejas y él con unas Nike. Y pues no tenía más remedio que los hermanos tenerle envidia y luego encima dice sueña y que todos os vais a arrodillar delante mía, tal, no sé qué. No tenía más remedio claro, a la que han tenido la oportunidad le han cogido y la han vendido. José desde pequeño, al estar tan cerca de su madre continuamente le daba la palabra y el evangelio. ¿Qué es lo que ocurrió? Fue un tiempo donde la palabra de Dios fue editada en su vida. El evangelio fue editado en su vida. Hasta el punto que él soñaba con el evangelio. Entonces Dios empezó a usarle grandemente. Dios empezó a planificar su vida. Tenía un plan para su vida, el planning de su vida. Cuando el evangelio es editado en mi vida, yo me vuelvo la persona que Dios empieza a usar. Ya no es que me venga la dificultad, sino que en la dificultad veo que hay un plan. Qué bendición más grande hemos recibido.
Tenéis que estar muy contentos. Tenéis que dar gracias a Dios de verdad. Es que no hay personas como vosotros en el mundo. Todos preocupados. Todos, ¿y qué puedo hacer para ganar más dinero? Y mi negocio, tal, no sé qué. Se les cae hasta el pelo de tanto pensar. Y vosotros ya lo tenéis todo asegurado. El Evangelio ha sido en mi vida. Viene un fracaso, parece que es un fracaso, pero no. Como somos hijos de Dios, se vuelve plataforma, se vuelve una experiencia. Gloria a Dios, de verdad. Es que eso es disfrutar de la salvación. El reino de Dios en mi respaldo. Los ángeles van por delante mía. Oro en el nombre de Jesucristo y Dios me da la respuesta. Mi ciudadanía es de los cielos. Además puedo compartir el Evangelio y otra gente recibe salvación. Puedo levantar discípulos. La verdadera sanidad, la cumbre, tal. ¡Qué bendición hemos recibido! Cuando uno, en la vida de una persona, el Evangelio empieza a ser editado, Dios empieza a usar a esa persona grandemente. Le hace prosperar. Dios está contigo y lo que ocurre hoy está dentro de su plan, de su planificación para tu vida. Ten fe. José lo pudo entender. Dios me ha llamado para hacer la evangelización del mundo. Se lo dijo a sus hermanos, a sus padres. Su padre, que era un hombre de pacto, pues lo medio entendió un poco, aunque le veía un poco arrogante. Pero sus hermanos dijo, este está loco, y a la que pudieron le vendieron. Pero José lo sabía. Esto no es un problema. Qué gran problema, sus hermanos le han vendido. ¿Qué clase de hermanos son esos? José lo entendió y no tuvo, por eso no tuvo nada de rencor. La mujer de Potifar vio que era hermoso y quería acostarse con él. Y como José se negó, le acusó y al ser esclavo le metieron en la cárcel, sin poder defenderse ni decir nada. José lo entendió. Esto es un plan de Dios. Esto es algo inevitable para mí. Esto es algo que yo no puedo hacer. Aquí hay un plan de Dios. Dios planificó su vida por completo, desde el principio. ¿Por qué? Porque tenía un plan. Porque Dios quería hacer algo grande a través de él. Era un remanente escogido por Dios que tenía el Evangelio y el contenido que realmente podía salvar a Egipto. Entonces, el que yo descubra cuál es este plan en mi vida es lo más importante en el día de hoy, ¿verdad? Ya estoy editando el Evangelio en mi vida, poco a poco. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? El que yo descubra esto es lo más importante. Entonces no seremos engañados en la situación. Por eso, concéntrate. ¿En qué? ¿En mi problema? No meditéis en el problema. Medita en el Evangelio. Concéntrate en el culto. Da prioridad al culto. Da prioridad al darapán durante la semana. ¿Para qué? Porque cuando vemos la palabra de Dios, cuando nos ponemos delante de Él, Dios obra en medio del culto. Y su plan, de verdad, que empieza a ser mostrado en tu vida. Yo me di cuenta, a veces, delante de una situación, me frustro. Es ponerme a orar y junto al problema que veo la salida, la respuesta, el plan de Dios. Y en la mayoría de los casos digo, si yo esto no lo considero un problema, no es un problema. Y se acaba. Es gracia de Dios, de verdad. Dios tiene un plan para vuestras vidas. Por eso concentraros en el Evangelio, en el culto, en la palabra. Continuamente revisar vuestras notas, escucharos otra vez el mensaje, subrayarlo, marcarlo y empezar a orar con la palabra. Veréis cómo la palabra os empieza a hablar. Uy, esta situación, a ver, ¿qué me ha dicho la palabra? Es que yo tengo que cambiar. Ay, es que es hijo de Dios y tiene un accidente. Y mira lo que le ocurre. Y le han echado el trabajo, pero si es hijo de Dios. No, que son cosas que Dios permite. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo, no vivas de esta forma. Que tengo un plan para ti, que te voy a usar de esta forma. ¿Por qué quieres ir continuamente a otro lado? ¿Por qué quieres hacer tus cosas? Si yo te he bendecido de esta forma, y es que, como Abraham, a dar vueltas, a preocuparse, tal, hasta que entendió y dijo, si es que
prometió Canaán. Cuando yo doy culto a Dios, cuando entro dentro de este plan, ¿qué es lo que ocurre? Que Dios empieza a obrar con la bendición del trono. A través de la planificación que hay de Dios en mi vida, Dios de verdad que obra con la bendición del trono. ¿Qué es eso? Toda la oscuridad empieza a ser quebrantada. Obra por delante mía. Manda a sus ángeles. Esta obra sobrepasa el tiempo y el espacio. Puedo disfrutar de Hechos 1, 1, 3 y 8. Lo conocemos, ¿verdad? Hechos 1, 1, que Jesús es el Cristo. La solución a todos mis problemas. Hechos 1, 3, el reino de Dios, que es mi respaldo. Y Hechos 1, 8, la llenura del Espíritu Santo, para recibir ese poder y ser testigo. Sois llamados para ser testigos. No es que yo he hecho y no. Testigo. Un testigo es uno que pasaba por ahí y ha visto algo que ha ocurrido. En vuestra vida vais a ver continuamente lo que Dios está haciendo y va a hacer. Eso es un testigo. Por eso le damos a él la gloria. Porque de verdad que nosotros no somos los que obramos. Y por eso también, cuando no parece que no hay respuestas, tampoco tengo por qué perder las fuerzas. ¿Por qué? Porque es Dios el que obra. No tengo ni que ser arrogante ni perder las fuerzas tampoco. Os digo para que disfrutéis de esto continuamente. A esto le decimos la respuesta de las 25 horas. Las 24 horas es lo que yo hago, 24 horas en el Evangelio, disfrutando de la oración de 24 horas. El Evangelio en mí 24 horas. Ser la persona del Evangelio. Pero 25 horas ya es la obra que no depende de mí, sobrepasa el tiempo y el espacio, es la obra de Dios. Dios obra sobrepasando el poder humano, como estuvo obrando en la vida de José. José era la persona del Evangelio, que vivía para el Evangelio, y fue Dios el que le hacía prosperar. Y Potifar le encargaba más cosas, y ahora mi casa, y ahora mis finanzas, y ahora las cosas del campo, tal. Y Dios continuamente le seguía bendiciendo, que es 25 horas. A esto le decimos que a través de la vida de José, porque tenían esa planificación y el Evangelio estaba siendo editado en su vida, a través de la vida de José, el campo empezó a ser diseñado de nuevo. Pastor Río está utilizando estas palabras últimamente. ¿Qué es lo que ocurrió? Que las obras para salvar a otros se empezaron a levantar. Y Dios bendijo a José y a través de la vida de José, otras muchas personas pudieron ser salvas. Le bendijo hasta el punto que llegó a ser gobernador. Y gracias a eso, Egipto no murió de hambre. Y gracias a la sabiduría que Dios le dio y cómo Dios estuvo usando a José, José como gobernador pudo crear esos almacenes para los 7 años de sequía que iban a venir, de hambruna, para poder sobrevivir. No solo eso, sino que además ganar riquezas porque las otras naciones venían a él a comprar comida porque porque necesitaban la comida. Tú fíjate cómo Dios le usó. Le dio respuestas de más de 100 años. Qué gran bendición, qué posición más buena la que tenía. Tenía todos los alimentos y la gente necesitaba esos alimentos. Tenía el negocio perfecto, vamos. Dios le puso ahí. ¿Para qué? Como le dijo a Faraón. Faraón tenía el problema de que no podían interpretar su sueño. José fue y ¿qué dijo? Jehová mi Dios puede realmente ayudarte. La evangelización del mundo. Hasta el rey, Faraón, fue predicado el Evangelio. Esta es la obra que Dios va a hacer en tu vida y a través de tu vida. Por eso, no te mires a ti mismo. Si es que nosotros no tenemos poder, si es que es normal que no hacemos bien las cosas, pues sí, bueno, es nuestro nivel. Pero es que para Dios eso no es importante. José era esclavo y simplemente
siendo esclavo con el evangelio en su vida, fue el mejor esclavo. Y Dios continuamente le hacía prosperar. ¿Por qué? Porque José ya había encontrado esa visión de Dios, ese plan de Dios. Ya soñaba incluso con eso. Y Dios abrió las puertas. Ay, Dios mío, ¿cómo vamos a realmente levantar un centro para que la gente pueda venir a recibir el evangelio y recibir sanidad? ¿Cómo vamos a educar a los remanentes para que puedan llegar a la cumbre y conquistar? Con una persona con el poder que tiene Bill Gates. Son gente que han cambiado la época. ¿Por qué no un remanente con el evangelio se puede levantar? Ellos llenos de espíritus lo hacen. Es algo que debería ser de la iglesia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ay, Dios mío. Pues editando el evangelio, con la planificación del evangelio en nuestra vida, y vamos a diseñar de nuevo el campo. ¿Sabéis lo que es diseñar, no? Tal cual yo quiero, tal cual como yo hago el dibujo, ese es mi diseño. Lo voy a diseñar de esta forma. Voy a hacer las 237 naciones, la sanidad y la cumbre de esta forma. Estoy diseñando el campo. José en la cárcel o cuando le vendieron sus hermanos tenía una gran dificultad, pero él pudo disfrutar en todo momento de que Dios estaba con él. Entonces, a través de su vida, la casa de Potifar recibió bendición. A esto le decimos que se levantó la obra del diseño. Por eso os bendigo para que disfrutéis continuamente de estas respuestas eternas y que en cada mensaje orar de esta forma. Dios, que la palabra, que el evangelio esté siendo editado en mi vida en el día de hoy. Que la palabra que estoy recibiendo hoy, que no la pierda, sino que la pueda poner en mi corazón. Edita mi vida con el evangelio, con la palabra. Planifica tu obra en mi vida, para que pueda llegar a ser ese creyente, esa persona que diseña el campo que tú nos has encargado. El habla hispana es algo que Dios nos ha encargado. Toda Latinoamérica es algo que Dios nos ha encargado. Os bendigo para que seamos testigos de cómo Dios diseña en el campo. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por el Evangelio. Que el Evangelio esté siendo editado en nuestras vidas. Que podamos ver la planificación de este en nosotros y cómo a través de nosotros el campo es nuevamente diseñado. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La gracia de Dios a mí me superó. El deseo de Dios, la respuesta superó. El plan de Dios, mi labor superó. El pacto de Dios superó la amor de Dios al amor humano superó. Haz que
cielo pueda ver la época de los remanentes, pueda levantar para ti, Dios. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre, que es incondicional, y la llenura del Espíritu Santo, esté sobre todo tu pueblo escogido, hoy aquí reunido, que te ha dado culto en espíritu y en verdad, sobre aquellos que en su corazón está que el Evangelio sea editado en sus vidas, sea planificado y las obras del diseño se levanten sobre sus negocios, sobre sus familias, para que realmente a través de ellos, como tú hiciste en la vida de José, otras personas en sus campos puedan recibir la bendición. Que estas bendiciones estén sobre sus vidas desde hoy y para siempre. Amén.